Hola, soy Juli y te doy la bienvenida a Una Pausa Productiva. Ese momento del día donde vas a frenar un segundo, te podés mover un poco y conectás con esas ideas que te ayudan a emprender con mucha más claridad. Acabas de escuchar experiencias reales, aprendizajes, reflexiones del camino emprendedor. La idea es inspirarte a tomar acción, mostrarte que se puede liderar un negocio de forma ordenada, simple y disfrutable. ¿Listos? Arranquemos con esta pausa productiva. Bienvenidos a un nuevo episodio de Una Pausa Productiva. En este caso vamos a conversar con alguien muy especial para mí, mi papá. Él es abogado con 35 años de ejercicio profesional y desde hace 33 que trabaja de forma independiente. Yo lo escuché en miles de cenas, en miles de charlas, mates compartidos, contándome su experiencia, su relación con clientes. Y de ahí es que digo, hay muchas cosas, hay mucha experiencia detrás que también les puede servir a muchas otras personas. Así que hoy vamos a estar conversando con él, un poco hablando sobre esta trayectoria, sobre cómo conseguir esos primeros clientes, sobre cómo gestionar a los clientes, los pagos, los límites, un poco de todo eso. Así que nada, bienvenido a este espacio, Pa. Gracias. Bueno, que su nombre es Alejandro, por las dudas, porque así vamos a ir con formalidades. Bueno, como recién decía, 33 años de experiencia en el mundo de abogacía, del derecho laboral. Quiero saber un poco cómo fueron esos primeros años, cómo fue empezar de forma independiente, conseguir esos primeros clientes o esos primeros aprendizajes también, que seguro han habido. Sí, es decir, como todo comienzo siempre es difícil, desafíos. Yo podría decir, estaba cómodo, trabajaba en la justicia, en el Poder Judicial. Durante 6 años hice toda la carrera estudiando, trabajando en el Poder Judicial. Mi papá era abogado y estaba la posibilidad de empezar con él. Bueno, joven, sin compromiso, me largué. Los primeros tiempos era acompañarlo a mi papá, aprendiendo lo que él hacía, agarrando los desechos, porque ya después de varios años de profesión había cosas que no quería hacer, alguien las tenía que hacer, las hacía, y empezar a conocer a través de amigos, empezaban a llegar. Pensemos que esto hace 30 y pico de años atrás, no existía nada más Ni que WhatsApp, ni Instagram, ni nada, nada de esas nada de cosas. nada, con suerte, y si tenías suerte tenías un teléfono fijo, entonces había que estar en el estudio, permanecer esperando que llegara el cliente, no había posibilidad de salir a buscarlo por ningún lado, había que esperarlo. Y bueno, y empezar a aprender y a relacionarme con la gente, a hacer trabajos. Por ahí no eran los más lindos, pero había que hacerlo. Sí. Había que empezar a hacerlos, había que empezar a aprender, había que, más allá de la experiencia que uno tenía del lado de adentro del Poder Judicial, la calle es totalmente diferente, porque ya había que gestionar con gente. Y la gente es difícil. Sí. No todos quieren lo mismo, no todos quieren la misma forma. Entonces, bueno, había que empezar a construirse uno su propia imagen. Sí, y al final se aprende mucho haciendo, más allá de que vos ya habías trabajado en el Poder Judicial o que tenías a tu papá como si fuese una especie de mentor que te iba como guiando o acompañando en ese aprendizaje y que habías estudiado la carrera de abogacía hasta no llegar y tener que enfrentarte a un cliente, a un juicio, a una demanda, a tener que redactar un escrito, lo que sea, no sabes cuáles son todos los desafíos y realmente ahí haciendo es cuando uno aprende. Exactamente. Tuve que un poco aprender de golpe. Mi papá tuvo un problema en el corazón, lo que lo alejó del estudio varios meses. Y después cuando volvió no fue el mismo, ya no quería trabajar. Entonces había que empezar a aprender solo, por ahí con otros colegas, charlando, comunicando, amigos de mi padre que me ayudaron en esta transición, porque yo no podía ir a la terapia intensiva a preguntarle, papá, ¿está bien hecho esto? Sí, Entonces, bueno,
Fueron meses que me sirvieron de mucho porque fue el golpe que que necesité como para lanzarme. Sí. Eh, Todos los desafíos son oportunidades y todas las oportunidades traen desafíos. Exactamente. Y empezar a aprender y a largarme y a gestionarme con los clientes, empezar a saber que al ser personas, no todos son iguales, no todos tienen la misma reacción, no todos buscan lo mismo. Ser consciente, ser responsable. En muchos casos, hoy por hoy, fui mutando un poco, sigo con juicios, porque los juicios son el resultado por ahí de conflictos, Sí. pero más que nada me dedico al asesoramiento. Pero en los juicios, ¿cuál es el problema? Que siempre es difícil hacerle entender al cliente que no depende de uno, sino depende en definitiva de lo que uno puede haber llegado a aportar en un juicio para convencerlo al juez. Y dependemos de la voluntad de un tercero en Ujú. ese litigio de dos partes, que es el juez que va a resolver quién es el que tiene o no tiene la razón. Entonces por ahí eso se hacía más difícil la interacción y explicarle al cliente muchas veces. Sí. Lo aprendí de mi padre, lo sostengo, creo habérselo trasladado a mi hijo, que lo más importante es la honestidad. La honestidad en la forma de ser, en la forma de pensar y en la forma de actuar. Sí. Eso abre muchísimas puertas, porque por ahí el cliente, una de esas, uno no es el, el abogado brillante o el abogado de los grandes buffets, Y más sino cuando uno recién empieza. exactamente. Y con el tiempo también eso uno sigue Sí. siendo. Y le genera la confianza al cliente Ujú. para que el cliente, porque uno tiene que saber todo. Por Ujú. eso que también tenemos el secreto profesional, que no podemos develar lo que nos cuentan, y abrirse y dejar lo que el otro se abra para poder y generar ese nexo entre las partes para el mejor resultado de la gestión. Uno gestiona, uno aconseja, uno recomienda, uno defiende en un juicio, pero muchas veces no se pasa todo por el juicio, sino también por el asesoramiento, por la charla, Sí. por el entendimiento, Sí. y se va aprendiendo todos los días. Son 35 que llevo como abogado, todos los días se aprende algo nuevo. Ujú. Hoy un desafío nuevo, como puede aparecer la inteligencia artificial que nos plantea desafíos. Hace cuestión de 7, 8 años empezó toda la parte de los juicios electrónicos, antes era todo papel, empezó los juicios electrónicos, con la pandemia se aceleró, con lo cual nos tuvimos que ayornar a conocer cómo se desarmaba un PDF, cómo se armaba un PDF, cómo se comprimía, y empezar a aprender y amigarse con estas herramientas tecnológicas. Bien. Bueno, al final este podcast va un poco de todo lo que está relacionado con emprender o tener un negocio propio y cómo manejarlo, y cada episodio toca puntos diferentes, pero yo siempre toco algún tema relacionado con el marketing y lo hemos hablado en algún momento de, más allá de cómo conseguiste muchos clientes que venían de trabajar con esos clientes que por ahí tu papá ya no quería trabajar, o con clientes que ya estaban en el estudio que tenías. Después también empezaste vos a conseguir tus propios clientes y no era como ahora, que hoy tenemos un montón de herramientas digitales que facilitan el darnos a conocer, sea el servicio que sea, el producto que sea. Hay muchas herramientas digitales hoy que nos permiten mostrarnos al mundo y llegar a muchas más personas que lo que era antes, que era más del contacto humano, más del uno a uno, más que algún folleto, algún cartel, alguna tarjeta, pero era muy del contacto humano. Y sí, por tu experiencia y por lo que hemos comentado, la mayoría de los clientes que a vos te llegan, incluso actualmente, vienen por recomendación, por el boca en boca. Entonces ahí también me pregunto obviamente entiendo que el boca en boca es importante y lo veo para cualquier tipo de negocio. La recomendación es base. La recomendación es la base de muchos, pero ¿qué crees que es lo importante o qué crees que es lo que hizo que tus clientes te recomienden, más allá de una de las cosas que acabas de mencionar, que es la honestidad y esa confianza que uno genera? ¿En qué crees que hay que ponerle esa importancia, ese foco, para que realmente el día de mañana ese cliente con el que trabajaste te recomiende a otro y sucesivamente? Así. Vuelvo a repetir, para mí sigue siendo un valor fundamental e innegociable la honestidad.
cuando uno se muestra honesto y lo atiende al cliente y trata de solucionarle el problema, nunca, a veces no se logra, creo que esa es la base de todo. Y a partir de ahí, de cómo uno lo ha tratado al cliente, es el que va a recomendar a otro. Es muy difícil acá en esto, salvo que sean cuestiones estrictas de procedimientos para hacer un trámite X ante una repartición, que uno sí se podría vender un poquito más diciendo que tiene la experiencia para acelerar, pero en lo demás, en el caso de esta profesión, mucho es el boca a boca, el haber hecho todo lo posible para satisfacer y contener ese cliente. Sí. Yo creo que en Eh, muchas profesiones. Bueno, quizás en algunos negocios más de producto, cosas así, no es tan, pero creo que en muchas profesiones, sobre todo cuando es la relación persona con persona, cuando es esto de como asesoramiento, consultoría, atención muy así cercana con el cliente, creo que es muy importante este tipo de valor, digamos. sí, Y el sí, trato y el escuchar el también un poco. escuchar, y muchas veces nos transformamos, no por querer robar otras profesiones, pero en psicólogos, en psiquiatras, en médicos, en todo, en amigos, para escucharlos, para dejarlo realmente abrir a la persona y de esa forma tratar de contenerlo. Es decir, Sí. uno no hace magia, sino simplemente trata de su experiencia, sus conocimientos, volcarlos para la tranquilidad, porque muchas veces la gente llega al estudio asustada porque tiene Ujú. algún problema, porque recibió un telegrama, una carta de documento que no había recibido nunca en su vida y es una cosa totalmente simple. Entonces uno tiene que tratar de contenerlo, tranquilizarlo y bueno, O y a sea, partir de ahí ver qué es lo que se hace para adelante. O sea, realmente para que la persona quede contenta con el servicio o recomiende a otra persona tu trabajo, ¿crees que es más importante ese trato humano, los valores realmente humanos como persona, que el trabajo propiamente dicho, la calidad de tu servicio? Que también creo que no es negociable, ¿no? Es No, no, parte no. pero creo que ese trato humano, Hace un combo, es decir, uno tiene que ser profesional, pero la parte humana creo que en estas relaciones interpersonales es lo fundamental, es el pilar que sostiene. Es decir, sí, yo tengo clientes que han venido de mi padre, que son, o sea, que en el estudio, por así decirlo, tienen más de 50 años, ujú. pero por supuesto podrían haber cambiado de abogado en el Sí, medio, sí. porque yo estoy con las terceras generaciones de muchas empresas, las Ujú. terceras generaciones, que no se hace fácil porque tenemos todo un cambio cultural, un cambio dinámico, un cambio de metodología, pero uno siempre ha tratado de ser congruente con uno mismo y de esa forma, bueno, y ahí se han ido sumando mucha gente, se ha ido sumando nuevos clientes, nuevos desafíos, clientes que por ahí uno deja de verlos 4 o 5 años porque no han tenido ningún problema y después vuelven y no preguntan en otro, vuelven. Entonces, eso creo que es la mejor publicidad, Ujú. ser consecuente, ser coherente, ser honesto y tratar de brindar las herramientas. No Sí, siempre las cosas salen como uno quiere, no, tal cual. uno tiene una obligación de medios, no de resultados, Ujú. pero en esos medios tratar de aportar lo mejor Sí. para la comodidad de la otra persona. Bueno, ahora quiero tocar otro tema que suele salir mucho cuando trabajamos de forma independiente, sea el sector que es el tema de poner el precio de tus servicios. Que también me comentaste un poco de que esto de en la abogacía, si es un juicio, una demanda, algo así concreto que hay que atender, muchas veces está fijado por el colegio de abogados, por lo que dice un poco la ley, ¿no? De cuánto cobrarías por eso. Pero vos también ya migraste, porque capaz también es algo que te servía mucho más a vos para el crecimiento profesional y económico tuyo, a un sistema de asesoramiento legal a empresas. Entonces ahí sí tuviste que vos sentarte y definir cuál va a ser el precio que se le pone al cliente. Y ahí no solo de cómo pusiste el precio y en base a qué, sino también si te es fácil o no sostener a veces el precio o a veces si te entran estos temas de
no le puedo aumentar. Por más de que yo sé que debería cobrar más, no le puedo estar aumentando si ya le aumenté otra vez, o si ya le estoy cobrando esto a este, ¿cómo le voy a cobrar esto a este otro cliente? O no sé si se te surgen esas cosas también, más allá de que tengas 30 años de experiencia poniendo precios y trabajando así de esta forma, si siguen surgiendo esos temas. Siempre el problema más común en la profesión es el cobrar los servicios, porque por ahí los servicios no se ven, Ujú. porque simplemente es lo que uno sabe, conoce, tiene en la cabeza o puede leer de un libro. Yo siempre hago una comparación. Cuando uno va al médico, el médico por lo menos me revisa, me mira, me ausculta, entonces uno ve que hizo una actividad, entonces dice, bueno, me cobró por esto que hizo. Entonces acá es muy difícil porque es todo oral muchas Sí. veces. Sí, sí, Entonces, sí. Capaz es ¿cómo? un consejo, bueno, no consejo, consejo sí profesional en base a lo que dice la ley, qué recomendarías hacer a alguien que está en X situación y capaz a vos te lleva nomás 20 minutos darle ese consejo, pero en realidad el precio no está puesto en esos 20 minutos que vos dedicaste a un café con alguien, sino en los 33 años de experiencia, más el tiempo que dedicaste a leer, más el tiempo que le dedicas a actualizarte en las nuevas leyes o en lo que está pasando hoy, ¿no? Sí, sí, por eso siempre ha sido un tema difícil. Yo tengo empresas o grupos de empresas que ya tienen una trayectoria dentro del estudio, donde se arregló un precio determinado en algún momento y como más que nada el asesoramiento está enfocado a lo que es la materia laboral, normalmente tomamos como parámetro los salarios como para cuantificar un poco la tarea y también actualizar. Es como para tomarlo, verlo del lado de la empresa, es un costo, entonces si a un empleado le cuesta 100 y el mes que viene por una cuestión de paritaria llegó a 110, hubo un 10% de aumento, mis honorarios se aumentan en el mismo porcentaje, es decir, para que si lo vendí en su momento como el Ujú. costo y eso hace que no me tenga que sentar más en un país que ha venido con altos y bajos, con la Sí. inflación, no tener que sentarme permanentemente a negociar. Después están los casos individuales, que uno ve cuál es. Como bien vos decías, hay casos que la ley establece de acuerdo al valor económico de las cosas que están en juego, la ley establece cuáles son los porcentajes, pero a veces una charla no tiene un porcentaje y a veces la charla le dio una satisfacción al cliente más allá de lo que le pueda valorar y es difícil cuantificarlo, más allá de que el colegio de abogados dice por consulta oral tantos yus, que una medida económica, por una consulta escrita tanto, pero bueno, uno va viendo también las expectativas que tiene del día de mañana ese cliente que queda en el Ujú. estudio, entonces por ahí no correrlo cobrándole la primera consulta y tratar de... No es Sí. fácil, Es mucho como feeling también de... es eso, hacerlo, Sí, lo primero que hay que hacerlo es sentir cómodo al cliente y tratar de solucionar el problema. sí. La cuantificación por ahí inclusive está en muchos casos el cliente que lo agradece, a veces con un presente, a veces con uno le dice 10 de honorario y termina Sí. pagando el doble porque se sintió cómodo. Ujú. No hay una regla estricta. Es la parte más difícil de la profesión, Sí. cobrar los servicios. ¿Y alguna vez te pasó, o muchas veces, no sé, te pasó de poner un precio a un servicio más de así de asesoramiento continuo, o decir, bueno, como por mes, X monto para este asesoramiento en materia laboral, y después sentir que ese presupuesto estaba por debajo del trabajo que estabas ofreciendo? O sea, al final te estaban llamando constantemente, a cualquier hora, en diferentes horarios, vos asistiendo, por por estas mismas ganas de querer ayudar y de querer solucionarles el problema al cliente, porque eso está siempre por encima, por lo que hablamos antes de eso hace también que después te recomienden, pero por trabajar y por ofrecer tu servicio de calidad, quizás después decís, che, al final le pasé este presupuesto y me está pagando y yo estoy a disposición 24/7 y a cualquier hora y un montón de horas. Sí, pasa normalmente cuando son clientes nuevos que uno empieza una relación, uno le dice que
los honorarios que se fijan son provisorios, porque por ahí puede ser provisorio inclusive para las dos partes, porque de repente es mucho para lo que requieren el servicio o es poco para lo que requieren el servicio. Entonces Ujú. lo bueno está en después sentarse a dialogar y volver a actualizar si hay que actualizar. ¿Y Yo cómo sí, gestionas esa actualización? Porque es difícil tener ese tipo de conversaciones. creo que con la misma confianza que uno se va generando con los clientes es la confianza que tiene para tener, que tiene que tener para hablar de todos los temas, inclusive de los temas económicos. Ujú. A mí algo que por ahí, compartiendo charlas con otros colegas, me ha pasado que yo soy uno de los, de- sería hasta la excepción de abogados que no tienen contratos con la gente. Ok. Sí, son muchos años que siempre, así como yo noto la confianza que tienen en mí, yo trato de mostrarme de la misma forma, confiar en ellos, entonces nunca hemos firmado un contrato. Y por supuesto, si los contratos, aunque sean orales, están hechos para cumplirse. Entonces, cuando Sí. uno tiene el ida y vuelta, entonces es mucho más fácil, no hace falta un papel, los dos cumplimos y la verdad que eso hace aún más a la relación entre el profesional y el cliente. Ujú. Sí, al final de vuelta siempre lo humano, esa es como coherencia con valores humanos como la honestidad, la integridad y todo, por encima de cualquier cuestión profesional o económica. Y al Exacto. final termina teniendo consecuencias y resultados en materia laboral y económica. Sí, 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 por supuesto. Sí, creo que los resultados se ven, los Ujú. resultados uno los siente y la verdad que es gratificante cuando uno nota en el cliente que a uno le tienen confianza. Ujú. Es gratificante y yo siempre digo, son esos pequeños mimos al alma que uno recibe que no hace falta que sean económicos. El reconocimiento por ahí y no hace falta el reconocimiento, sí, no, que vos sos bueno, no, no, con hechos, con Ujú. determinadas actitudes. Eso Sí. creo que es lo más importante y con el paso del tiempo he logrado con muchos, la gran mayoría de los clientes, tener el respeto hacia mis tiempos. Yo, bueno, cuando ustedes eran muy chiquititos, tomé una decisión en ese momento, como decía, había que estar en el estudio permanentemente, porque era la Ujú. única forma de conectarse con la gente, con el mundo, porque no, Sí, recién a los 7 8 años sí, sí, sí. aparecieron los contestadores automáticos, que era un cassette, después apareció el fax, es decir, el mail es requete moderno para Sí, la pero época si hoy no estabas al lado del teléfono no te no, encontraban. no me encontraba. Sí. Entonces, yo cuando nacieron ustedes, me tomé la decisión de los viernes dedicárselo todos los viernes, después del mediodía, a ustedes. Eh, Al principio costaba porque la gente, y lo empezaron a respetar, lo empezaron a entender, sabían que era parte de lo que uno es como Ujú. persona para Sí. brindarse, y hoy por hoy siento ese mismo respeto. Si no es algo muy urgente, algo muy grave, llaman en horarios prudenciales, no mandan mensajes en horarios inoportunos, no están permanentes. Por supuesto, si hay un Pero problema grave, sí. quizás también es por toda la otra parte que vos sí pusiste para que se, o sea, quizás hoy se respetan esos límites o la gente o el cliente respeta tus límites y tus tiempos porque vos cuando estás presente pones de tu parte para estar con el cliente, para darle resultados, para darle respuestas. Sí, Es como es, la es un ida y calidad de tu vuelta. trabajo y también el respeto hacia ese cliente por el pago del servicio, por el elegirte, también va devuelto de esa otra forma, Sí, sí, ¿no? sí, por supuesto. Me ha tocado viajar. Algunas veces me he tomado días de vacaciones y hoy con la tecnología, que podemos estar comunicados en todas partes del mundo, normalmente a los clientes más importantes uno les avisa para organizarse, para ver qué cosas hay. Y la verdad que he tenido la grata sorpresa de que si me he tomado 15 días de vacaciones, en los 15 días no me han llamado. Después, por supuesto, viene el trabajo acumulado cuando uno vuelve, pero la verdad que eso es gratificante. También
como profesional tener esa devolución por parte de los clientes. Y también, recién dijiste que también fue como que con los años se fue aceptando más. O sea, ¿crees que también es una cuestión de paciencia y tiempo el aprender a poner esos límites, a que te respeten los límites? ¿O hay algo que crees que podrías haber hecho antes o que se puede hacer para saber cómo poner límites y sostener ciertos límites, ya sea respecto a tiempos, ya sea respecto a pagos, a honorarios, a formas de trabajo? Eh, el problema es cuando uno empieza, necesita estar, entonces uno mismo no se pone los límites. Uno entrega todo, entrega los tiempos, el problema del otro termina siendo el problema de uno, Sí. perdemos horas de sueño, perdemos tranquilidad. Sí, Eh, das de más por esa cuestión de sí o sí te necesito retener como cliente porque necesito esa relación de cliente. y también aprender cuál es realmente la función que uno cumple. Ujú. Porque por más que uno esté conectado 24/7, no le va a poder solucionar el problema si no está enfocado cuál es realmente el problema y cuál es realmente la función de uno. Uno tiene que brindarle los medios, no puede estar, ser el solucionador permanente. Entonces, son cosas que uno con el tiempo va aprendiendo, con el tiempo sabe que a qué hay que darle prioridad y a qué no darle prioridad, sabe que una llamada por teléfono lo tranquiliza o un mensaje, quédate tranquilo, estoy en el tema, lo tranquiliza la otra parte y no hace falta estar conectado permanentemente. Pero eso se adquiere con el tiempo. Al principio, estar preocupado permanentemente para ver cuál es el problema, cuál es la forma de solucionárselo, cuál es el canal que le puedo encontrar y capaz que la otra persona, que eso uno lo aprende con el tiempo, por ejemplo, cuando llegaba una demanda a una empresa, llegaban, me daban la demanda y automáticamente con el tiempo me daba cuenta que al que le había llegado la demanda se desentendía, ya es el problema del abogado. Sí. Y uno quedaba enganchado, qué sé yo, che, si tengo los plazos para contestar esto, para hacer todo lo que tenga que hacer, con toda la responsabilidad y con toda la seriedad. Pero era como que uno se involucraba mucho en el problema y dejaba de ser objetivo en las soluciones. Ujú. Eh, Todo eso lo va dando la calle, la Sí, experiencia, golpearse, aprender y sí. después, bueno, la satisfacción con el tiempo creo que es lo más importante, creo que es lo que más regocija a uno, decir, caminar por la calle tranquilo, saber de que uno ha tratado de dar todo Ujú. para su Los cliente, valores por encima de todo. por encima de todo, son innegociables. Sí, sí. Voy a leer por favor. No sé qué. Implica decir que no, sí, ok, ahí está, lo de los límites, mirando hacia atrás, ¿qué sentís que fue clave para llegar ahí? ¿Qué es lo más importante para alguien que quiere trabajar de forma independiente y vivir de su servicio? Bueno, voy a ir con eso. Bien, y para ir cerrando un poco y no estar una hora y media hablando, me gustaría que nos cuentes, porque seguramente del otro lado hay gente escuchando que ya trabaja de forma independiente o que quiere empezar a trabajar de forma independiente, está en este camino. ¿Qué crees, con toda tu experiencia, que es lo más importante o algo clave que haya que tener para trabajar de forma independiente? Y sí, venimos hablando de los valores hace mucho tiempo y creo que ya me imagino que la respuesta puede ir por ahí, pero en forma de conclusión, ¿qué crees que es lo más importante que una persona para trabajar de forma independiente debería tener o adquirir o entender? Lo primero y lo más importante es que te guste lo que haces. Si no te gusta lo que haces, por más empeño, por más sacrificio, por más ganas que le pongas, no, las cosas no van a salir. Entonces uno cuando tiene ganas y le gusta lo que hace, sabe que en el camino va a haber pozos, que no todo es color de rosa, ni todo es bello en la vida, Ujú. ni
como en todo tipo de relaciones humanas Sí. y en todo trabajo, Sí, no sí, todo sí. es perfecto, no todo es hermoso. No, que te guste lo que hagas no significa que todos los días vas a estar con una sonrisa de oreja a oreja No, 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 trabajando, no. porque a mí me gusta lo que hago, pero quizás no me gusta el momento de tener que estar haciendo las cuestiones financieras y planificación y facturas, y ese momento no me gusta y me embola, pero el resto de las cosas sí. Por eso, que te guste no significa que no tengas que sacrificarte, que Ujú. no tengas que dedicar tiempo, comerte amargura, comerte malos ratos. Eso no significa que no te guste lo que vos haces. Eso es lo fundamental, que te guste. Sí. Y después dedicar el tiempo que realmente se necesite. Hoy lo digo con la experiencia que por ahí yo le he dedicado de más tiempo. Ujú. Vuelvo a repetir, capaz que las cuestiones tecnológicas llevaban a que no lo pudiéramos hacer de otra forma, lo que hoy sí, con un mensaje lo solucionamos, entonces tenemos que estar Ujú. presencialmente, dedicarle el tiempo justo, ni más ni menos. Un equilibrio. Un equilibrio, buscar el equilibrio, porque la falta de equilibrio por ahí lo paga la salud. Y sin salud tampoco podemos trabajar. Exacto. Y ser consecuente con la forma de pensar de uno, con la forma de actuar de uno, con los valores que uno Ujú. tiene, y siempre darle para adelante. Errores vamos a cometer, sinsabores vamos a tener, pero lo importante es tener, como quien dice, un horizonte, un norte claro y tratar de ir para allá. Nos podemos equivocar, pero tratar de ser lo más claro hacia dónde vamos, y eso es lo que te va a dar la fuerza y la energía para el seguir, porque no todos los días es fácil. Ujú. Sí, 100%. Hay mucha incertidumbre, hay miedos, hay muchas cosas que dependen de uno, siempre. Decisiones desde las más mínimas hasta las más grandes que dependen de uno. Pero como es decir, si tenés ese como norte claro, ese objetivo claro, que para todos puede ser muy diferente ese norte, Sí, ¿no? sí. Y además, cuando hablas de trabajar algo que te guste, yo muchas veces también hablo de conectar con el propósito y todo eso, y que está muy hablado también hoy en día, pero es un poco eso relacionado, ¿no? Es ese como combinar ese objetivo y ese norte hacia dónde vamos con un ¿para qué hago esto? O sea, ¿realmente me gusta? ¿Realmente lo estoy haciendo solo por una cuestión de qué es lo que había para hacer, o lo estoy haciendo porque realmente quiero? Y creo que todo eso combinado con todo lo que fuimos hablando hoy en este episodio, que es la integridad de la persona, ¿no? Con sus valores, es verdad que es como esas patas fundamentales. Sí, hoy la verdad que a mí verlos a ustedes, hacer lo que realmente les interesa, me hace ver lo que nosotros nos tocó vivir cuando recién empezamos. A nosotros en aquella época un poco nos ponían la mochila. Ujú. Eh, Ponete, esto es lo que tenés que hacer esto porque tu papá fue abogado, por esto, por lo otro. La verdad que mi padre nunca me obligó a ser abogado ni me lo insinuó. Lo hice porque me gustó siempre las ciencias sociales, porque me gustó la historia, me gustaba el derecho, me gustaba todo esto de ver de dónde surgían las cosas, no era por una cuestión de decir, no, voy a hacer justicia, no, sino era las Sí. ciencias sociales como Ujú. tal. Pero sí teníamos esa mochila Sí, nosotros como un que no nos mandato. daban la posibilidad. Ujú. Hoy a todo el que quiere emprender, si tiene claro y le gusta lo que hace, que le dé para adelante, que de una u otra forma se sale. Excelente, excelente. Bueno, gran mensaje para cerrar. Gracias por dedicarme un ratito de tu tiempo a participar en este podcast, que cada vez va teniendo más episodios. Vamos contando sobre nuevos temas, sobre más cosas. Se vienen nuevas entrevistas con más gente también, conversaciones así de este estilo. Gracias por participar, gracias por apoyar siempre de una u otra forma. Nada, gracias a vos.